Bendiciones, amados, bendiciones. Anhelo que se esté escuchando. Hace un ratito empecé y un precioso siervo de Dios me dijo que no se escuchaba. Espero que se oiga. Si alguien me quiere avisar, si se escucha bien, por favor, se los agradeceré. Si alguien me dice, sí, se escucha, se los voy a apreciar muchísimo. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Hoy vamos a orar también por varias peticiones. Así que prepare los elementos, por favor. Yo los tengo ya. Y muchas gracias, amado. Me están diciendo que está perfecto. Tomemos del pan. El nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. Jesús llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestros dolores. Por su llaga hemos sido sanados. Con un mejor sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Tomaremos de su alianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Recibamos gracia, misericordia, oportuno socorro, sabiendo que Él es poderoso. Comamos del pan. Aleluya. Y así que repartió el pan, repartió la copa diciendo esto. Mucho que hablar aquí. Es el pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Disfrutemos de tener comunión con Dios. Disfrútalo, hermano. Y ahora, por favor, oremos por todas las personas que nos han pedido oración. Oremos por el apóstol Humberto Casanova, mi hijo, en Mérida, Yucatán. Oremos por la sierva de Dios, Mari, va a ser operada el miércoles. Y muchas peticiones que sin duda alguna hay en medio de nosotros. Padre, en el nombre poderosísimo del Señor Jesús, en este día 24 de mayo, tomamos la vida de Humberto Casanova, el apóstol, tu siervo, mi hijo, para suplicar la creación de órganos nuevos, particularmente el riñón nuevo. Rogamos la petición de tu sierva, Mari, para rogarte, Señor, que el miércoles, cuando sea intervenida, salga perfectamente de esa operación. Ruego por todas las peticiones que han presentado y presentan mis amados hermanos, mis hermanas, sus hogares, sus hijos, conversiones de sus esposos. En el nombre de Jesús, Padre, Creador del universo, extiende tu mano. Haz las señales y los prodigios que solo tú eres capaz de hacer. Nadie puede hacer lo que tú haces. Y por amor a tu nombre te ruego por todos los países, las naciones, los pueblos, por Israel, Señor, te imploro este domingo 24, por toda la iglesia del Señor Jesucristo en las naciones. Esta semana que empezamos, invocamos tu nombre y te damos el honor, la gloria y la alabanza por empezarla en tu santísima bendición al tomar Santa Cena en el nombre de Jesús. Aleluya. Amados, prepárense para el viernes 29. Es la tercera velada intercontinental. México es quien va a desarrollar. Ministros de México, apóstoles de México, pastores de México, adoradores de México, desarrollarán esta tercera velada. El apóstol Martín López es el que estará a cargo de ver que los tiempos se respeten y que estemos en ese momento tan glorioso para que esta velada lleve honra y gloria a nuestro gran Dios. Por supuesto, en su piedad estaré yo con ellos, son mis hijos, apoyándolos las 8 horas. Empezaremos a las 10 de la noche, la hora de México, no en la hora del este de Estados Unidos, que han sido las anteriores, sino a las 10 de la noche, hora de México. Ahí empezaremos. Muy bien, ahora entremos
al Salmo 51. El Salmo 50 es un juicio que Dios le hace a Israel. Él se presenta como juez. Y Asaf es quien ministra ese salmo y que recibe ese salmo. Asaf quiere decir el que reúne. Pero el 51 vuelve a ser un salmo de David. Y dice anunciado al músico principal. Recuerde que el músico principal era de la tribu de Leví, la tribu del sacerdocio. Salmo de David. Recuerde que David era de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, sobre todo la familia de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Aquí aparecen tres ministerios: sacerdote, el músico principal de la tribu de Leví, sacerdocio. También aparece David, evidentemente David de la tribu de los reyes de Judá, ungido. No me gusta cómo está la cámara, perdonen, no me gusta. Y entonces, y aparece pues sacerdotes, el músico principal, un sacerdote. David, pues de la tribu de Judá, un rey. Y Natán, un profeta. Tres ministerios indispensables en el Antiguo Testamento. Estos tres ministerios eran quienes recibían unción. Sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, recibió una unción después de ser lavado, de tener vestidura nueva. Entonces le ponían la unción. Y está también David, que fue ungido 3 veces, y Natán, que no me habla cuando fue ungido, pero que era un profeta poderoso en la mano eterna del Señor. Momento muy triste para la vida de David, porque tengo que explicarlo en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Por algo dice Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la palabra fortalecer es: tengan estándares sublimes de actitud. Tengan estándares, no se acomoden a una manera de vida que no tenga estándares, que no tenga los principios que hay en Dios. Tengan estándares, los estándares del cielo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alimenta a tu nuevo hombre. Y luego vístete de toda la armadura de Dios. Todos los estudios están que hay varias vestiduras en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la armadura de Dios. Y esa armadura solo puede ser si dejamos la niñez, si nos desvestimos del viejo hombre, lo cual es un sacrificio continuo, y nos vamos vistiendo del nuevo hombre, y en nuestro hogar se va a manifestar esa evidencia, y entonces Dios nos entrega su armadura, a los que la piden, por supuesto. Cuando los reyes salían a la guerra, David no salió a la guerra. Eso fue un error, eso fue un pecado. Porque un pueblo es como el sacerdote o como el líder es. Y al no salir a la guerra, estar en ese ocio, cayó en una tremenda tentación. Porque no habían hombres en toda la comunidad de Jerusalén. Pero David se había quedado ociosamente y cayó en la tentación. Mandó a llamar a Betsabé. Cuando usted estudia el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, usted notará cómo ella estaba necesitada del estímulo que solo el esposo le puede dar. Ahí lo estudia. Dice que Urías, un guerrero precioso, lo trataba como hija. Y eso no está bien. Porque ella la esposa no es la hija. La esposa es la graciosa gacela que con sus caricias, Proverbios 5, va a satisfacer a su esposo. Todos los días de su vida le da bien y no mal, Proverbios 31. Y como no es el momento, pero la esposa le da algo que nadie más le puede dar a un hombre de Dios o a un varón.
Primera de Corintios 7. No se le va a estar negando todo el tiempo, porque lo va a estar orillando a un adulterio, a una fornicación. Sobre todo un adulterio, porque sería ya una relación ilícita de un casado. Urías no la atendía como esposa. El rey no había salido a la guerra. La tentación viene. Y al venir la tentación, ella queda esperando. Al quedar esperando, él manda a traer a Urías. Le hace una cena en el palacio, lo emborracha y dice, vete a dormir a tu casa para tratar de ocultar un pecado. Como un abismo llama a otro abismo. Un pecado llama a otro pecado. No se fue a dormir con su mujer. Se quedó con los soldados. Lo mandó a llamar a la segunda ocasión. Y al llamarla a la segunda ocasión, lo mismo, y él no fue a dormir. Y entonces, al ver que no lograba su cometido, la tercera situación que hace es hacer una carta y decirle al general en jefe, o al general en jefe David, ponga a Urías hasta el frente de la batalla y lo dejan solo. Ese Joab literalmente no tenía escrúpulos. Él mató a 2 generales en tiempo de paz. Y a su soldado, guardia personal, no le importó. Él hubiera contestado, no, David, él es de mis soldados. Y yo soy un general y sé cuidar a mis soldados. No lo hizo. No lo quiso hacer. Y así murió Urías. Entonces, al estar ya viuda, Betsabé la mandó a llamar y quiso arreglarlo todo. Qué benévolo, qué bueno. Manda a traer una viuda para que no se muera de hambre. Pero los ojos del Señor recorren toda la tierra. No hay nada que se le esconda al Todopoderoso. Yo quiero que este día 24, la bondad de Dios se extienda a los 4 puntos cardinales. Y que en el nombre poderoso de Jesús, ni personas que tienen ministerio de alabanza, ni personas que tienen ministerios que dependen otros ministros de él o de ellos, ni ministerios que tienen una voz profética, caigamos en pecado. Yo bendigo los hogares y bendigo las amadas hermanas esposas de sus maridos para que ellas no sean atendidas como hijas, para que los esposos las atiendan dándoles el deber conyugal que dice 1 Corintios 7. Que Dios tenga misericordia, porque heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas, dijo Zacarías. Esa palabra se cumpliría en Jesús, es verdad, pero también se cumple en los ministerios. Y cuando el profeta llegó con una sabiduría del cielo, hay profetas que no tienen fruto, que son inclementes en lanzar juicios. Les gusta lanzar juicios. Yo les he contado en uno de los estudios, cuando era un jovencito y era instruido, como vi a un profeta sin misericordia recibir juicio. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay que atenderla con misericordia y verdad, con doctrina, con sabiduría. Natán llegó con una sabiduría profunda y eso le trajo el arrepentimiento a David. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, están los 2 arrepentimientos. El que es según Dios y el que es según la tierra. El que es según Dios produce 7 cosas. Lo estudia 2 de Corintios 7. El que es de la tierra produce muerte. Por ejemplo, usted lee los evangelios y dice, y Judas se arrepintió. Entonces mucha gente llega a pensar y dice, ¿por qué Dios no lo salvó? No. Él tuvo remordimiento. El remordimiento lo maneja el diablo. Así que hace pecar a alguien, lo acusa. Y cuando lo acusa, lo llena de remordimiento. La tristeza, según la tierra. Pedro tuvo arrepentimiento. Aquí David tiene un arrepentimiento genuino. Veámoslo ya. Ten piedad de mí, oh suprema autoridad, oh Dios, conforme a tu misericordia, la extensión más grande de tus atributos hacia lo que no merece nada, conforme a la multitud del asiento de tu esencia. Dios es amor.
piedad es el asiento de la esencia que hace a un Dios de amor actuar con aquellos que no merecemos nada. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Habían sido muchas, no había salido a la guerra, etcétera, lo expliqué. Lávame más y más de mi maldad. No había sido una, habían sido varias. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Me estoy acusando. Otra edición bíblica dice, siempre sigue en mi mente, en mi memoria. Y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sé que contra ti he pecado. Tu palabra es la verdad. Tu juicio es un juicio genuino, verdadero. Pero luego va un poco más. Ha reconocido su pecado, está gimiendo, pidiéndole a Dios en el asiento de su piedad, en el asiento de su clemencia. El profeta ha sido tan lleno de sabiduría. Quedó registrado, el sacerdote lo canta. El rey, el hombre conforme al corazón de Dios, ha ofendido a su Dios y ha ofendido a sí mismo. Y dice algo más. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Llega hasta el origen en que él fue engendrado. Se los he dicho en varias ocasiones, David fue engendrado fuera del matrimonio. Y aquí lo menciona en este salmo. En pecado fui concebido. Y al ser un hijo fuera de matrimonio, cuando llegó el profeta Samuel, no lo invitaron a la fiesta. Sin embargo, la madre de David se arrepiente y tiene encuentros genuinos con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en 2 salmos se habla de ella, sin mencionar su nombre, pero como sierva de Dios. Haz bien a tu siervo, dice David, hijo de tu sierva. Porque lo grandioso, misericordioso y poderoso en Dios es su clemencia, es su anhelo de perdonar, de restaurar. Por eso cuando Moisés tiene una intimidad profundísima con Dios y le dice, muéstrame tu gloria, lo que Dios canta es misericordioso y clemente. Es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando la ira viene sobre un hombre, sobre una familia, sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una nación, es porque llegó más allá de los límites. Por eso cuando Abraham oraba con Dios 6 veces, destruirás al justo juntamente con el impío en Sodoma, Gomorra, Sadma, Seboim, 4 pueblos. Si hubieran 50, no habían ni 10. Que la gloria de Dios venga sobre ti y sobre mí. Que nos libre el Señor de pecar. Oración modelo, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. ¿Cómo se sufre cuando se comete pecado? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Conozco que desde mis antepasados, el momento en que fui engendrado, reconozco que una de mis antepasadas, Rahab, sé que hay una iniquidad en mi viejo hombre, que deseando hacer lo bueno con mi mente, veo en mis miembros la ley del pecado y de la muerte. Me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Quiero llegar, Señor, hasta en donde está el asiento de la inclinación al mal. Purifícame con hisopo. Ahí está. El hisopo apareció en el Éxodo capítulo 12, cuando Dios les dijo, desde el día 10, 11, 12, 13, 14, en ese día 10 se tomará el cordero, el 14 se sacrificará el cordero y la sangre con hisopo, que eran unas ramitas bien frondorosas que crecían. Con ellas se ponía la sangre en los 2 postes y en la parte superior de las puertas de la casa de los hebreos. El hisopo habla de la fe que agarra la sangre poderosa del cordero,
que nos limpia de todo pecado. Purifícame con hisopo, esa sangre preciosa del único sacrificio que te hace satisfecho en tu justicia. Seré limpio. Me lavarás y seré más blanco que la nieve. Y entonces, al tener en mi conciencia tu sangre poderosísima, que me limpia la conciencia. Recuerde que la conciencia está en el espíritu. En el espíritu mora la conciencia, el amor y la fe. La conciencia no está en otra parte, está en el asiento del espíritu, donde tenemos esa intimidad con Dios, que es espíritu. El que se reúne con el Señor, un espíritu es con Él. Eso por la sangre nos fuimos pacificados, dice la carta a los Romanos. Hazme oír gozo y alegría cuando eres perdonado. Cuando la sangre poderosa es puesta en tu cuerpo, alma, en tu espíritu. Tú puedes oír lo que antes no se oía, el gozo y la alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Siempre que estudiemos las Escrituras, veamos que en nuestros huesos, en donde sale la sangre nuestra de nuestros tuétanos, es ahí donde mora el espíritu, el neuma. Cuando el pecado no se confiesa, los huesos se envejecen. Eso lo dice Salmo 32. Cuando hay rencor, cuando hay odios y no se quiere perdonar al semejante, los huesos sufren muchísimo de artritis. Plural, artritis. Hay muchas clases de artritis. La razón, la falta del perdón. No perdonar uno o no perdonarse uno a sí mismo. Uno no es más grande que Dios. Dios aceptó el sacrificio del Cordero y nos perdonó. ¿Por qué no vamos a perdonar a los demás? ¿O por qué no nos vamos a perdonar? Se requerirán los huesos que has abatido, porque la disciplina es tremenda. Un espíritu amargado, qué triste. Un corazón alegre, qué alivio. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y en este momento de 24 de mayo, yo digo como apóstol de Jesucristo y profeta de Dios, lo digo así con temor, como el doctor Byron R. Walter, PhD, siervo de Jesucristo. Si tu corazón está contrito y humillado, no te sigas culpando, porque la sangre, el hisopo, la sangre ha sido aplicada por el Espíritu Santo, como habla Pedro, que fuimos rociados con la sangre poderosa del divino Señor Jesús. Y cuando el propiciatorio se ponía la sangre, ahí la voz de Dios venía. Y el propiciatorio es Cristo. Y la sangre poderosa se la presentó al Padre para hacernos un camino vivo, nuevo. Si la sangre te limpia, si la sangre te purifica, hoy te levantarás oyendo gozo y alegría, y tus huesos recibirán vigor. Te perdonarás a ti mismo, recibirás consolación, tu cuerpo recibirá el afecto de lo que hay en tu espíritu, tu alma se vivificará, tu espíritu también. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El único que puede cambiar el corazón del hombre, que es tan duro más que un diamante, es Dios. Y así que vio la sucesión de lo que había cometido. Te dice, crea un corazón limpio, que es incapaz de hacer lo que hice. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que es lo que sufrió mi espíritu por el pecado. El pecado es el espíritu de Satanás. La santidad es la conducta de Dios. Que sea recto mi espíritu, para que pueda tener intimidad contigo. No me eches de delante de ti. Su Espíritu Santo es recto. No me eches de delante de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. A Saúl se le apartó el Espíritu de Jehová. Y espíritus de demonios lo torturaron. Inicialmente él recapacitaba cuando David tocaba el arpa, se le iba ese demonio. Pero se fue endureciendo, su corazón se fue endureciendo, su espíritu se fue
torciendo y ya no era sensible cuando la alabanza venía, y quiso matar a David con la lanza en tiempo en que él ministraba. No quites delante de mí tu espíritu, mi espíritu que sea recto, que tu espíritu esté conmigo, que tu espíritu es recto, un corazón limpio. Vuélveme el gozo de la salvación. Oh, llegar a las reuniones de los santos, reunirse con ellos, alabar a Dios, bendecir su santo nombre, cantar alabanzas todo el tiempo. Y espíritu noble me sustente. En otra edición bíblica dice, tu noble espíritu. Mi espíritu sea recto, tu espíritu esté conmigo y tu noble espíritu, el del Padre también. Entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tu camino. Antes de ir a predicar, hay que pasar mucho tiempo con Dios. Un médico no sale de una fiesta a hacer una operación delicada de la retina o del cerebro. El pasatiempo en purificación, esterilización, va a operar un cuerpo. Nosotros los ministros operamos almas y nuestra palabra llega hasta el espíritu. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Y Silvia, que está evidentemente aquí en casa. ¿Cuántas horas paso antes de un estudio? ¿Cuántas horas paso ante Dios? Suplicando, me examine, me escudriñe. Porque es tan fácil es usar un medio para hacerle daño a alguien con una palabra y predicar teledirigidamente. Eso sería abominación al Todopoderoso. Es hasta que Él purifica nuestros corazones, el Espíritu es recto, su Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu del Padre con nosotros, que podemos enseñar a los transgresores su camino, los caminos del Señor, y a los pecadores que se conviertan a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. En el original dice, líbrame que mis días se acaben a la mitad. Claro, él está hablando de que mató a Urías, pero no quiere hacer más. Cantará mi lengua tu justicia. La justicia de Dios es la gloria del Evangelio. Es un sacrificio sublime. Es una resurrección poderosa. Es una ascensión magnífica. Del Salmo 110, del Salmo 24. Es el derramar de su Espíritu poderoso. Oh, el Evangelio de las inescrutables riquezas. Lo quiero predicar. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque el Evangelio, además de ser la justicia de Dios por la fe, el Evangelio es la alabanza perpetua. Hablar del Cordero de Dios, santo, puro, apartado del mal, dice el libro de los Hebreos. Ayer que estábamos en casa, yo encendí el noticiero y entonces estaban dando un documental de gente madura, hablando perversidades, blasfemias del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Gente madura, con doctorados. ¿Doctorados de qué? Por eso Pedro dijo, el Evangelio se predica por el Espíritu Santo. Y Juan 16 dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que nos hace saber? La alabanza de alguien que toda su vida fue una gloria de alabanza al Padre. En Mateo 11 dice que lo alabó. Oh, no puedo hablar mucho por el tiempo. Pero en el original dice que se agarró su túnica y danzó con todas sus fuerzas. Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra. El santo, el justo, el digno. Profetizo que Dios bendice tu vida devocional. Cuando tú vayas a predicar, predicarás con esa actitud de haber estado ante la gloria de la majestad de Dios que limpia y purifica. Publicará mi boca tu justicia, porque no quieres sacrificio que yo daría. Él era rey. Podía haber comprado bueyes, toros, machos cabríos, ponerlos en el altar. No lo quieres. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito.
y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso en el Salmo número 50, tengo sed de toros, de sangre de becerros. No es un ritual vacío, es venir al trono de la gracia con plena certidumbre de fe, lavado el cuerpo en agua limpia y con una conciencia purificada por la sangre. Es reconocer, Romanos 7, que fuera de él, ¿quién es santo? Libro de Job, ni aun sus ángeles son santos respecto a él. Sin embargo, nos cambia el corazón y borra nuestros pecados. Las abundancias de sus misericordias se extienden hoy. Donde hay un corazón contrito y humillado que reconoce que ha fallado. Ha fallado como padre, ha fallado como esposo, ha fallado como amigo, ha fallado como ministro, ha fallado como ser humano, ha fallado como hijo, ha fallado como profesional, ha fallado porque ¿quién no ha pecado? Dice Salomón. Pero la mano eterna del Señor no se ha cortado. Y donde hay un corazón contrito y humillado, Él restaura. Y luego termina el Salmo, haz bien con tu benevolencia, acción. Ese era el monte donde estaba la casa, donde estaba el palacio de David. Que el área respire de tu bondad. Edifica los muros de Jerusalén, la ciudad donde estaba David. Porque el pecado de un hombre, sobre todo si tiene autoridad o está en alturas, puede afectar. Cuando digo alturas es en una posición de envergadura. Puede afectar su territorio, puede afectar su ciudad, puede afectar el país. Solo sabía David. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, porque el corazón está humillado. El holocausto, hubo ofrenda del toro quemada. El holocausto se quemaba enteramente. Así Jesús se entregó enteramente. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Quiénes ofrecerán sobre su altar? Los levitas. Empieza el músico principal, sacerdotes. Para un rey, David, que compuso este canto, este salmo, porque un profeta le llevó la palabra, pero Dios perdonó su pecado. Lo restauró para hacerlo un hombre que hablara de las inescrutables riquezas, de la consolación que solo Dios tiene. Oramos. Padre, en el nombre poderosísimo de Jesús, otorga ahora, Señor, que la sangre poderosa sea aplicada en los corazones que piden perdón. Vidas que tenían llamamiento y que dejaron el ministerio porque el diablo, Señor, lanzó tentaciones. Pero en el nombre de Jesús se rompan las cadenas. Bendícelos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Será hasta mañana, mis amados hermanos, con el Salmo 52. Los bendigo.